Bueno, vamos a empezar ahora. Entonces, después de las dos clases anteriores, que estuvieron prácticamente centralizadas en dos conceptos, la erosión y la meteorización, y su aplicación a los procesos de modelado de vertiente, vamos a ver ahora algunas consideraciones que tienen que ver con el sistema de modelado fluvial. ¿Eh? El sistema de modelado fluvial, esto ya tiene que ver con la unidad número 6, y como hicimos con la unidad 5, vamos a hacer una primera clase de tipo conceptual, y a partir de allí después vamos a avanzar a algunos conceptos ya un poquito más complejos la próxima semana. Entonces, ese es el tema general que estaríamos empezando en el transcurso de la clase de hoy. Bueno, en primera instancia, vamos a distinguir los distintos tipos de escorrentías superficiales. Cuando hablamos de morfología fluvial o modelado fluvial, nos referimos siempre a corrientes fluviales. Ahora, esas corrientes fluviales superficiales, acá no estamos considerando las escorrentías subterráneas, podríamos, digamos, considerar, si tuviéramos tiempo y quisiéramos considerar también el tema de las aguas subterráneas, bueno, eso ya sería otro tema, digamos, otra cuestión. Acá estamos hablando de escorrentía superficial. Y entonces, en ese sentido, en primera instancia tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es un río, lo que es un torrente, lo que es un wadis y lo que es una arroyada. Son los 4 tipos de escorrentías principales. Nosotros vamos a centrar principalmente la atención en los ríos. Obviamente, también dentro de los ríos entrarían los arroyos, que es una terminología española, si se quiere. El arroyo tiene un funcionamiento como el de los ríos. Es similar, nada más que, bueno, digamos, el concepto de arroyo se guarda para aquellas corrientes fluviales que son, digamos, de menor caudal, de menor longitud y de cuenca un poco más pequeña. Entonces se le da el nombre de arroyo en vez de río. Pero en última instancia son todos ríos. Ríos y arroyo va de la mano, entonces. Y la definición, ¿qué se entiende por río? Bueno, el río tiene como particularidad el hecho de ser circulaciones perennes. O sea, tienen agua permanentemente, no se secan nunca. Obviamente que tienen diferencias de caudal, según los momentos del año. Todos los ríos suponen un periodo decreciente y un periodo de bajante. Eso sí, hay diferencias en el caudal según el momento del año. Pero durante todo el año y durante todo el tiempo los ríos van a tener agua. Así que son circulaciones permanentes o perennes que están encauzadas y a menudo están organizados en redes. Ahí tenemos las 3 propiedades más importantes de un río. O sea, por un lado son circulaciones permanentes. Esa circulación permanente corre por un cauce, por un canal, que se llama lecho ordinario, que después ya lo vamos a ver más, un poquito más, una filmina más adelante, y está organizado en redes, porque los ríos en realidad están justamente en vinculación con afluentes, los afluentes le entregan agua, le entregan sedimentos, y todo ese conjunto de ríos y afluentes conforman lo que se llama la cuenca del río. Siempre se toma al río de caudal principal o de cuenca principal, el más importante, y a partir de allí, conjuntamente con todos los afluentes de primer orden y los afluentes de segundo orden, que serían los afluentes que desaguan en los afluentes, que a su vez van hacia los ríos, y también afluentes de tercer orden, todo eso conforma una compleja trama que constituye la cuenca hidrográfica. El Paraná entonces tiene, no es solamente el río Paraná, son todos los afluentes desde el Alto Paraná que van justamente convergiendo en el propio río Paraná. Entonces ahí entra el Pilcomayo como río, digamos, secundario, el Paraguay, el Iguazú, el Salado, el río Corrientes,
Todos esos ríos, por nombrar los más importantes, los más caudalosos, hay que agregarle todos los que están en Brasil también, el Paranaíba, el Río Grande, todos los ríos que bajan justamente de la parte más alta de la meseta para generar el río Paraná justamente en su alta cuenca. Entonces, todo eso conforma una cuenca que más o menos tiene, para el caso del río Paraná, cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados. Más o menos toda la superficie de la República Argentina. Es bastante similar la superficie de la cuenca del Paraná en relación a la cuenca que tiene toda la República Argentina. La cuenca del Paraná obviamente está compartido por 4 países, ¿no? Brasil, Paraguay, una parte de Bolivia, si tomamos los afluentes, y la República Argentina. Bueno, entonces, esos son los ríos que se van a diferenciar unos con otros por la dimensión de las cuencas y además por sus regímenes. Esto es, los periodos de creciente y los periodos de bajante que tengan. Eso va a tener también vinculación con quién alimenta el río. Son ríos de régimen nival, son ríos de régimen pluvial como el Paraná, que justamente tienen un caudal que se vincula directamente con el agua de la alta cuenca, son de régimen glacial, son de régimen mixto, nivo-glacial, glacio-nival, pluvio-nival, nivo-pluvial, a veces se combinan dos fuentes. Bueno, de eso va a depender cuándo va a crecer el río y cuándo va a bajar el río. A ver, esperen un segundito que voy a tener que salir un ratito porque me parece que hay acá, admitir. No, ya está, ya está. Bueno, entonces, esos son los ríos. Después tenemos los torrentes. Acá tenemos otro tipo de escorrentía superficial que se define como una corriente de agua ocasional, no permanente como los ríos. Corriente de agua ocasional. A veces tienen agua y a veces no. Pero además los torrentes tienen otras dos características. Además de ser de agua ocasional, trabajan sobre materiales fáciles de excavar. O sea, material sedimentario, no una roca rígida. Porque justamente la roca o el material fácil de excavar le va a permitir labrar su cauce, labrar su canal. Si es una roca muy rígida, el agua le va a pasar por arriba y dificultosamente va a poder generarse un canal por donde escurrir, ¿no es cierto? Entonces, por eso que para que el torrente se forme, además de ser una corriente de agua ocasional, es necesario que los materiales sean fáciles de excavar. Y en pendientes acusadas. O sea que el torrente no se da en una llanura. El torrente como corriente de agua ocasional es propio de zonas con pendientes acusadas, en la ladera de una montaña, por ejemplo, siempre y cuando la ladera de esa montaña tenga materiales que puedan ser fáciles de socavar para el agua, de manera que el agua pueda encauzarse. Esas son las 3 características de un torrente. Son muy característicos aquí torrentes, tenemos infinidad en la zona de la cordillera de los Andes, de la precordillera, por ejemplo, parte de las sierras pampeanas, en las regiones áridas semiáridas. Los torrentes habitualmente van a tener agua cuando tengan alimentación, habitualmente con el deshielo, ya en la primavera tardía o en el comienzo del verano, por ejemplo, o si no, puede ser alimentado por el agua de lluvia también, en algunos casos. Entonces, si se trata de regiones con un periodo de lluvia y un periodo de sequía, evidentemente va a haber un momento en que esos torrentes van a tener agua. Regionalmente, si uno recorre las regiones áridas y semiáridas, se va a cansar de pasar puentes con un letrero que dice río y con el nombre del río, pero no es un río, porque pasan el puente y no hay agua abajo, está seco. ¿Cuántas veces habremos pasado puentes y está seco, no hay nada, allá por el noroeste argentino, por la región de Cuyo? En realidad le llaman río ahí regionalmente, pero son torrentes. Estrictamente hablando, son torrentes. Son corrientes de agua ocasional, a veces estacional. Si dependen del deshielo o dependen de las lluvias, y las lluvias están bien determinadas cuando ocurren, no son irregulares, entonces yo ya sé cuándo va a crecer el torrente. Ahí digo que es estacional. Ahora, si depende de lluvias irregulares, que yo no sé cuándo va a llover, entonces son ocasionales. Son ocasionales. Bueno, se lo define así, como corriente de agua ocasional. Después tenemos los wadis. Este es un término que proviene de la zona de allá de la península arábiga, un nombre árabe,
que son corrientes de agua también de las regiones áridas, son corrientes de agua espasmódicas que se producen en las zonas áridas, que al igual que los torrentes pueden ser estacionales o pueden ser temporales y ocasionales, pero es espasmódico, o sea que se producen y funcionan después de una lluvia violenta, intensa, muy de vez en cuando, porque los wadis se dan en las zonas desérticas, en las zonas áridas. Vale decir, muchas veces los wadis pueden pasar 2 o 3 años sin funcionar porque no llueve, hasta que en un momento determinado se le ocurre llover. Y se llueve todo. Se dan esas regiones en donde las precipitaciones son sumamente intensas y generan entonces de que el wadi se llene de agua y adquiera, digamos, una cierta característica torrencial por la fuerza que lleva, por el gran caudal que lleva en ese momento. Bueno, habitualmente cuando llueve intensamente, el wadi se llena de agua y tiene una fuerza bastante importante, pero cuando deja de llover y el caudal se empieza a diluir por evaporación, por infiltración, etcétera, etcétera, evidentemente el wadi presenta un diseño trenzado, vamos a llamarlo así. Es decir, cuando empieza a perder caudal después de la lluvia, ¿qué pasa? Imagínense que en las regiones áridas hay una resistencia fenomenal. Entonces, todo el material en una región poco cubierta por la vegetación es arrastrado por el agua cuando tiene mucho caudal, después de la lluvia, en el momento de la lluvia. Resulta que cuando va perdiendo caudal, el río pierde fuerza. Entonces no tiene capacidad para llevar todos esos sedimentos. Y empieza a dejar bancos, empieza a dejar puchitos de sedimento y se empieza a abrir en brazos. Se empieza a abrir, se empieza a ramificar. Eso se llama diseño anastomosado. Lo vamos a ver la semana que viene. Esta semana no vamos a empezar todavía con los diseños de red. Sí lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver los diseños más importantes y por qué ocurren esos diseños. Pero bueno, uno de los diseños, uno de los patrones que presentan las corrientes fluviales es el diseño de tipo trenzado, en donde los cursos de agua se abren, se cierran en numerosos hilos de agua y van dejando entre hilo e hilo de agua bancos de arena que después se pueden colonizar o no por la vegetación. En este caso de los wadis, como se trata de regiones áridas, dificultosamente las plantas van a arraigar, ¿no es cierto? Así que es un arenal que se establece ahí entre curso y curso. Y después tenemos las arroyadas, que ya lo vimos en la clase anterior. La arroyada es una corriente de agua episódica, en donde el episodio que tiene que ocurrir es la lluvia, las precipitaciones. Hay arroyada cuando llueve. El tema es que, como depende de la lluvia ocasional en una región cualquiera, evidentemente muchas veces no se puede encauzar la arroyada, porque para de llover y la arroyada para de circular, para de trabajar, no le da tiempo a encauzarse, salvo que estemos en una región seca, totalmente descubierta de vegetación o con muy poca cobertura vegetal. Entonces ahí sí es más factible de que se produzca, como vimos en la clase pasada, las famosas cárcavas, producto de la erosión que en un suelo desnudo genera esas corrientes fluviales. Entonces, las arroyadas son corrientes de aguas episódicas ocasionadas por el agua de lluvia que escurre una vez que cae el agua de lluvia por la superficie de manera concentrada o de manera difusa. Acuérdense que había dos tipos de arroyadas, difusas o concentradas. Las difusas son más de las regiones biostásicas, muy cubiertas de vegetación, en donde entonces los hilos de agua se encuentran con la molestia de la cobertura vegetal, y eso hace de que los cursos de agua se empiecen a abrir en numerosos brazos, y la concentrada se da más en las regiones secas, generando entonces sí las cárcavas, los canales profundos por donde surca precisamente ese tipo de arroyada. Hay otro tipo de arrollada, no es que estas son las dos extremas, digamos. Entre medio están las arrolladas de tipo pelicular o de tipo mantiforme, que se le llama, que es una película de agua, cuando hay una cierta pendiente, por ejemplo, ¿qué hace el agua? Se junta y cae como si fuera una cascada por arriba, generando, entonces no genera una cárcava, pero sí genera un lavado generalizado de toda la parte superficial. ¿Bien? O sea, es un curso de agua de un espesor de 2 centímetros, vamos a suponer, depende de cuánto llueva, 1 centímetro, 2 centímetros, en la superficie de toda la cuenca, digamos. Entonces cae toda el agua en forma conjunta, no está canalizado,
y hace una limpieza generalizada arrastrando los materiales superficiales. Eso se llama arrollada de tipo pelicular o mantiforme, y que se da en algunas regiones muy particulares. Por ejemplo, en las regiones de selva es muy particular, porque hay mucho follaje, mucha cobertura vegetal arbórea, pero a la sombra de los árboles poca vegetación de tipo arbustiva o herbácea, porque no hay capacidad fotosintética ahí abajo. Entonces, bajo esa situación, ¿qué pasa? El agua de lluvia pega en el follaje, cae y genera toda una película de agua que baja y origina una erosión muy lenta al no canalizarse, no abarranca, no genera abarrancamiento y origina un lavado generalizado de toda la parte superficial. Bueno, esas son las arrolladas entonces de tipo mantiforme, intermedia entre las concentradas y las difusas. Pero vamos a quedarnos con esto, con esta definición: corriente de agua episódica ocasionada por las aguas de lluvia, que pueden ser concentradas o pueden ser difusas. Bueno, ahí tenemos entonces las 4 tipos de escorrentías superficiales más importantes. Bueno, acá tenemos los ríos. Este es el Amazonas, río muy importante. Fíjense que ahí hay como una suerte de banco. Esto no es un anastomosamiento, no llega a ser anastomosado. Esto es un río curvoso, ya vamos a ver este tipo de curvas, qué características tiene acá también. Fíjense ustedes, en un ámbito muy selvático y muy biostásico, o sea que el río no tiene acá un ancho muy determinado, muy grande. Es un río que ante la biostasia tan generalizada y prácticamente, digamos, la retención de las vertientes por parte de esa vegetación, ¿qué hace el río? Y prácticamente ahonda en su lecho, erosiona verticalmente y se encaja en esa vertiente. Por eso es que el río está bien definido. Hay un canal perfectamente definido que probablemente sea de mucha profundidad y prácticamente con poca capacidad de erosión lateral por la presencia de la vegetación que actúa como un colchón de retención. Y este es otro río con otras características ya. Fíjense en los rápidos que se ven ahí. Es un río de una zona mesetaria, no se alcanza a ver bien ahí, pero con otro caudal, ya no tiene este caudal, es otro caudal. O sea que el caudal es una de las características que diferencia un río de a otro, la longitud también, y también la cuenca. Acá estamos viendo la cuenca del río Puelo, en la Patagonia Argentina, la delimitación en color rojo de todo lo que sería justamente la cuenca con sus afluentes. Con sus afluentes. El río Puelo debe venir por acá, el río principal, y los otros son todos prácticamente afluentes. Bueno, este es un guadis, acá lo ven seco, fíjense en la aridez que hay, una aridez total. No tiene agua, pero sí se alcanzan a ver ahí más o menos el cincelado de los canales. Por ahí viene uno, por acá viene otro, por ahí viene otro y en el medio quedó un banco de arena. Como esto está más abajo, acá el río prácticamente fue erosionando, el Guadix, perdón, fue erosionando, hay una freática que a lo mejor está un poquito más cerca de la superficie, entonces algunas plantas arbustivas arraigan ahí. Fíjense que ahí están vaya a saber qué especie, ahí no se alcanza a ver, pero estos arbustos que están aquí arraigan en los lugares más húmedos, con una freática que está más cerca de la superficie. Cuando se produce la lluvia espasmódica, intensa, esto se llena de agua y prácticamente se comporta como si fuera un río caudaloso. El agua va de punta a punta, en todo el ancho prácticamente del Guadix. Todo esto prácticamente se cubre de agua, hasta que después se va perdiendo el caudal cuando deja de llover y el agua se restringe a estos canales, dejando parte del material que viene transportando, viene arrastrando, depositado justamente entre canal y canal. Así se genera entonces el diseño anastomosal. Acá tenemos el torrente. El torrente siempre se da en zonas de alta montaña. Hay siempre digamos, una suerte de parte superior, vamos a llamarle cuenca de recepción de agua. En algún lugar tiene que estar la fuente que alimenta el torrente. Habitualmente la parte más alta de la montaña. Después hay un canal por donde escurre la corriente fluvial, el canal de descarga del agua, y posteriormente está el depósito de todos los materiales que se acarrean desde acá arriba. Fíjense en los materiales groseros que ha dejado acá el torrente a la salida. Estos materiales groseros
vienen de acá arriba de la crioclastía. Fíjense que hay nieve acá arriba. Esta es una zona de alternancia hilo de hielo. Entonces, la crioclastía fracciona mecánicamente a las rocas acá arriba, y cuando se produce el deshielo, las corrientes de agua de ese deshielo son las que se encargan de arrastrar estos materiales y depositarlos acá a la salida en forma de cono aluvial o cono de deyección, como también le llaman algunos autores, aunque esa es una mala traducción en realidad. Cono de deyección es incorrecto, pero los autores lo usan igual, de todas formas, lo van a ver en todos los libros con ese nombre casi. Algunos, muy pocos, le llaman cono aluvial, que es el nombre más adecuado en última instancia. Bueno, con esta herramienta, miren qué grosero que son los materiales, evidentemente el río tiene una capacidad de erosión muy grande por abrasión. El agua que baja con todos esos materiales, estos materiales son muy abrasivos, entonces le permite al río, en este tipo de material, abrasionar y justamente generarse el canal de descarga, este canal que se ve ahí en la salida, y ya cuando se terminó la montaña y la pendiente abruptamente cambia, nos quedamos ya casi sin pendiente, o vamos disminuyendo paulatinamente la pendiente, la corriente va perdiendo fuerza y va dejando todo este material depositado a manera de abanico. Bueno, ese es el torrente. Y la arrollada ya la conocemos porque la vimos en la clase anterior. Acá yo he puesto fotos de arrollada de tipo concentrada para que vean las cárcavas. Ahí están las cárcavas. Fíjense en esta imagen aérea, como deja ver también ahí las cárcavas. Acá también, esto es una región semiárida, bastante profundo, después de unas cuantas lluvias que se van produciendo año tras año, en donde el agua va ahondando cada vez más la cárcava, obviamente. Bueno, ahora, si bien estas corrientes fluviales que mostré yo recién son diferentes, tienen características un poco distintas unas de otras, todas tienen la siguiente particularidad. Toda escorrentía superficial es masa de agua en movimiento, sea estacional, sea ocasional, sea permanente. Cuando tiene agua es una masa en movimiento. Y esa masa en movimiento se caracteriza por tener una potencia. Todas las corrientes fluviales tienen una cierta potencia. Y esa potencia depende de dos factores principales. Uno de esos factores es el caudal, la cantidad de agua que tenga. Cuanto mayor caudal tenga una corriente fluvial, más potencia va a tener la corriente fluvial. Y el otro factor va a ser la velocidad. Velocidad que va a estar en función de la pendiente. Cuanto más pendiente tenga la zona por donde va escurriendo la corriente fluvial, superficial, obviamente mayor va a ser la potencia que tenga la corriente fluvial. O sea que la potencia se define por la cantidad de agua y por la velocidad que esa corriente fluvial tenga. Fíjense ustedes que cuando una corriente fluvial se caracteriza por tener una gran potencia, es factible de que esa fuerza, esa energía de tipo potencial y cinética, sea aprovechada principalmente para la producción hidroeléctrica, por ejemplo, en la construcción de una represa. Bueno, en un comienzo, allá por la etapa de sustitución de importaciones, década de 40, 50, las primeras represas que se hicieron acá en la República Argentina fueron en zonas de montaña. O sea que se privilegió esto, la velocidad, en zonas de pendientes bastante acusadas. Sierras pampeanas, Tucumán, sierras de Córdoba, Mendoza, por ahí la zona del Nihuil, el primer Nihuil que se hizo, Salta con la represa de Cabra Corral, Pirquitas en Catamarca, todo en zonas de montaña. Ya en décadas posteriores empezaron a hacer también represas en llanura, aprovechando entonces ahora ríos caudalosos en llanuras, o sea que la pendiente ya no es tan importante, pero sí ríos dotados de un gran caudal, como el Paraná, por ejemplo. Bueno, Itaipú, Yacyretá, el Uruguay también, Salto Grande, ahí tenemos ejemplos de represas. O sea, la potencia de una corriente fluvial se define en función de su caudal y de su velocidad, principalmente. Entonces, acá vamos a diferenciar dos cosas. En primera instancia, la potencia bruta,
y en segundo lugar la potencia neta. La potencia bruta que tiene una corriente fluvial es toda la energía que tiene esa corriente representada tanto por la cantidad de agua que pasa por segundo por un observatorio, que mide el aforo, el caudal que tiene una corriente fluvial, y la velocidad y por lo tanto la pendiente por donde escurre esa corriente fluvial. Esos dos factores que les mostré recién anteriormente. Eso va a definir la potencia bruta de una corriente fluvial. Pero como toda corriente fluvial tiene pérdidas también, tiene pérdidas por rozamiento con los bordes del canal, del cauce, y con el fondo también. Ese rozamiento le quita una parte de esa potencia bruta. Y además pierde también parte de esa potencia en el transporte de la carga, que le exige una cierta energía también, transportar carga. Entonces, si a la potencia bruta le resto la potencia que toda corriente fluvial pierde o utiliza, para mejor decir, por transporte de la carga y por rozamiento con justamente su cauce, entonces voy a obtener la potencia neta. Potencia neta, entonces, la potencia bruta menos la potencia absorbida por los roces y por el transporte de los materiales de la carga. Es la potencia entonces que va a tener disponible la corriente fluvial para desarrollar todos los procesos erosivos, de depósito, de transporte. Cualquiera de los procesos que queramos considerar van a depender de cuánto de potencia neta tenga una corriente fluvial. Si la potencia bruta es mayor a la potencia absorbida, entonces la potencia neta va a ser negativa. Perdón, si la potencia bruta, vamos de nuevo, si la potencia bruta es mayor que la potencia absorbida, o sea, la potencia necesaria para el transporte de la carga y por rozamiento es menor a la potencia bruta, la potencia neta es positiva. Es positiva. Si la potencia neta es positiva, el proceso que va a predominar es la erosión. La erosión es el proceso que va a dominar siempre y cuando a mí me quede una potencia neta positiva. Pero puede ocurrir que en algunas zonas la potencia bruta sea menor que la potencia absorbida. Cuando yo ya tengo poca potencia bruta, tengo poca pendiente y encima tengo una carga excesiva, y tengo que empezar a descargar la mochila. Ya no me da el cuero para seguir llevando toda la carga que tengo. La potencia neta es negativa y lo que hace el río es depositar. Lo que pasa en el delta, los deltas de los ríos, el río ya está cansado, ya está llegando al nivel de base, así se le llama el nivel de desembocadura, está teniendo muy poca pendiente, viene acarreando carga de allá del alto río. Imagínense que a esa altura ya el río empieza a descargar y se genera el delta, el famoso delta, a la salida o en lo que sería el curso inferior del río. Y hay un tercer caso en donde la potencia bruta y la potencia absorbida pueden estar más o menos equiparadas, en cuyo caso la potencia neta va a ser un valor cercano a cero. Si ocurre eso, lo que va a predominar fundamentalmente es el transporte. El transporte ocurre cuando la potencia neta está en un valor cercano a cero. Entonces, puede haber algo de depósito y puede haber algo de erosión también, pero va a predominar en esos casos con potencia neta cercana a cero el transporte de la carga. Entonces, la corriente fluvial va a desarrollar estos tres procesos según cómo sea su potencia bruta y según en qué sector del río yo lo tome. A ver si lo tenemos en la próxima. Fíjense, yo ahí puse la cuenca del río Paraná. No está delimitada, pero sí eso es el río Paraná. El río Paraná nace aquí, en este punto, de la unión del Paranaíba y el Río Grande, más o menos entre los estados de y San Pablo y Mato Grosso, ahí más o menos en donde termina uno y empieza el otro. Bueno, de la unión del Paranaíba y el Grande, dos grandes afluentes generan el Paraná. Ahí empieza el río Paraná. Bueno, todo esto es el Paraná. Entonces, todo río, longitudinalmente, desde la naciente hasta la desembocadura, de forma longitudinal, después vamos a ver cuáles son las partes del río en sentido transversal o en perfil. Pero esto es en sentido longitudinal. Todo río tiene tres grandes partes constitutivas. Tiene un curso superior,
un curso medio y un curso inferior. Y en cada uno de esos sectores del río predomina un proceso diferente. Habitualmente el curso superior, donde se van uniendo paulatinamente los distintos cursos, las distintas escorrentías superficiales que bajan de la serra, como le llaman los brasileños, a la parte elevada de la meseta. La meseta, esto lo vieron con Manuel seguramente, bueno, los macizos antiguos, como uno de los grandes dominios estructurales que existen en el mundo, ameritan la presencia de lo que se llama orlas marginales. ¿Qué significa? Bueno, significa que los macizos antiguos, por término medio, no suelen tener demasiada pendiente. Están muy desgastados, suelen tener rocas muy rígidas, del tipo de las magmáticas y las metamórficas, pero de tanto en tanto pueden estar dislocados y levantados. Eso pasa con esto que es el macizo levantado. Esto es lo que los brasileños llaman serra. Y de la serra, como es una zona muy lluviosa, por otra parte, selvática, etcétera, etcétera, bajan un sinnúmero de corrientes fluviales que, como afluentes, van alimentando a los dos grandes afluentes del Paraná. El Paranaíba por un lado y el Grande por el otro lado. A partir de ahí empieza el curso superior del río Paraná, en donde hay una pendiente significativa, si se quiere, en un río que todavía no tiene demasiada carga. Dicho sea de paso, estamos en una zona selvática, razón por la cual la biostasia que se manifiesta en esa zona poco le entrega al río, porque el material está retenido por la vegetación. Entonces, el río tiene una potencia neta positiva. No tiene todavía demasiadas pérdidas por rozamiento y por transporte de la carga. Razón por la cual lo que predomina es la erosión. En el curso superior predomina el proceso de erosión porque la potencia neta tiende a ser positiva. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos el curso medio del río. El río Paraná va surcando una meseta, un macizo, de tipo basáltico principalmente. Bueno, en algún momento entra la llanura y ya se empieza a comportar de una manera distinta. El río se ensancha, ya no está tan encajonado como ocurre en la meseta, y empieza a comportarse de una manera diferencial. Ya empieza a tener más carga, imagínense que el río ya hizo todo un recorrido, así que en el curso medio la potencia neta tiende a ser un valor que no se aleja demasiado del cero, razón por la cual lo que predomina, ojo que puede haber erosión o depósito, predomina el transporte en el curso medio del río. Predomina el transporte. ¿Dónde empieza el curso medio del Paraná? Bueno, donde el río Paraguay desagua en el Paraná, justo en esa famosa curva abrupta que realiza el río Paraná, que con un sentido este-oeste abruptamente toma un sentido norte-sur. Fíjense, ahí hay un control estructural, hay una fractura, ahí hay una falla que redirecciona el río y lo trae para el sur. Si no, el río se está yendo para el centro del país. Bueno, por esa falla ya viene el Paraguay encajado. Y ahí se encuentra con el Paraná. Muy cerquita de donde está la ciudad de Corrientes. Corrientes está un poquito aguas abajo, no muy lejos. Y donde está Paso de la Patria, donde pescan el dorado, donde está la pesca del dorado principalmente. Bueno, ahí desagua el Paraguay con el Paraná y empieza lo que llaman el Paraná medio, como le llaman, el curso medio del río. En este caso yo tomo el ejemplo del Paraná. Predomina el transporte. Y después tenemos el curso inferior. Ya el curso inferior, la potencia neta tiende a ser negativa, hay muchas pérdidas por rozamiento y por transporte de la carga es muy excesiva para el caudal y la pendiente que tiene el río, razón por la cual lo que predomina es el depósito de los materiales y es el lugar, el preciso sector donde empieza a generarse y a conformarse el delta del río Paraná. Así que entonces, longitudinalmente, un río tiene un curso superior con dominio de la erosión, un curso medio con el dominio del transporte y un curso inferior con el dominio del depósito de los materiales. Eso es la manera con que se clasifican o cómo se, digamos, se distinguen las distintas partes desde el punto de vista longitudinal de un río.
Un torrente es igual, tiene el mismo funcionamiento más o menos cuando tiene agua, porque es ocasional, en vez de tener un curso superior. Los autores le llaman cuenca de recepción. Es donde se recepciona el agua de lluvia, es una concavidad que se encuentra en la parte alta de una pendiente, de una montaña, vamos a suponer. Ahí se concentra el agua, se concentra la nieve, también es una zona justamente en donde las precipitaciones son en estado sólido. Eso se llena de nieve en invierno, pero después hay un deshielo. En algún momento hay un derretimiento de la nieve y eso genera una escorrentía superficial. Ese es el equivalente a un curso superior de un río. Se llama cuenca de recepción. Y ahí, al igual que en el curso superior de un río, predomina principalmente la potencia, la potencia neta positiva, predomina la erosión. Posteriormente, el equivalente del curso medio de un río para un torrente es el canal de desagüe o canal de descarga, le llaman algunos autores también. Y en ese canal hay un predominio de la potencia neta más o menos equiparada a cero, con un predominio del transporte de los materiales. Y finalmente, el equivalente al curso inferior de un río es el cono de deyección o cono aluvial, que es el que se genera a manera triangular en la parte final de todo el recorrido y en donde la potencia neta ya se hace negativa y por lo tanto predomina el depósito de los materiales. Habitualmente tiene la forma delta griega mayúscula, la que se utiliza en matemática para los intervalos. Por eso que le llaman delta, pero no todos los deltas tienen esa forma. Ojo que hay deltas, hay algunos que sí. El delta del río Nilo, si lo miran ahí en el Google Earth, van a ver que es un triangulito perfecto. El del Paraná es una apertura así medio de tipo triangular, medio un poco inclinada, si se quiere. No tan triangular no tan triangular, no es un triángulo perfecto. Y otros ríos como el Mississippi tiene, por ejemplo, un delta casi formado dentro del océano, con brazos, así tipo brazos que se van abriendo, de tipo palmiforme, creo que le llaman. Bueno, no todos tienen la forma de delta, es la particularidad, o sea, todos los deltas tienden más o menos a abrirse así en una forma más o menos como la delta griega mayúscula, y de ahí que ha tomado ese nombre, pero no siempre las formas son de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, el funcionamiento es similar, cambian los nombres. Cuenca de recepción, canal de desagüe y cono de deyección. Y para un río, curso superior, curso medio y curso inferior. Pero el funcionamiento es similar. Bueno, acá tenemos otros dos conceptos que también son muy importantes. Todo río transporta carga, ¿no es cierto? Entonces se define, por un lado, la carga límite. O sea, el peso máximo de materiales que el río puede transportar por metro cuadrado de superficie. Todo río, en función de su pendiente y de su caudal, va a tener la posibilidad de llevar una cierta carga límite, hasta un cierto punto, un cierto peso. Pero además de eso, lo otro que es importante es la competencia que tiene una corriente fluvial. La competencia de una corriente fluvial es la posibilidad que tiene una corriente fluvial de transportar materiales hasta de una cierta granulometría, hasta de una cierta dimensión, en función de su velocidad y de su pendiente. Vale decir, vamos a suponer que, por poner un ejemplo grosero, pero para que se entienda, vamos a suponer que un río tiene una carga límite de 5 kilogramos, una corriente fluvial cualquiera, no un río, una escorrentía. Tiene una carga límite de 4 kilos por metro cuadrado. Y resulta que yo tengo un enorme bloque que pesa 4 kilos. ¿Me lo va a llevar? No. Una cosa es llevar 4 kilos de sedimentos de granulometría pequeña y otra cosa es llevar un solo bloque de 4 kilos. Un bloque de 4 kilos no me lo va a llevar, pero sí me va a llevar 4 kilos de materiales hasta de una cierta granulometría. Esa es la competencia. Es la posibilidad que tiene una corriente fluvial de transportar materiales hasta de una cierta dimensión, o de la máxima dimensión posible, como dice aquí, compatible a su velocidad. Y yo le agregaría y a su caudal también. No solamente la velocidad, también la cantidad de agua. No dijimos que la potencia se define por la velocidad y por el caudal. Bueno, ahí estaría faltando el caudal también. Bueno, entonces,
¿Se entiende la diferencia, no? Que hay entre una cosa y otra. Sí, sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, esta es la curva de Hultstrom. Es una curva muy sencilla, que lo van a ver repetido también en varios autores. Después ya les voy a mostrar. Ahí debe haber una filmina por ahí que les muestra cuáles son los autores a donde van a tener que ir a estudiar estos temas. Esto es de Rock. Lo saqué de Rock, que es uno de los autores donde van a ir. Acá tenemos una gráfica donde está representada la velocidad media del río, o de la corriente fluvial, la que sea, en centímetros por segundo, y aquí tenemos representada la granulometría de los materiales. La granulometría de los materiales. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Bueno, yo tengo desde los materiales más finos acá, 0,001 milímetros, estamos hablando casi de la arcilla. Un material casi microscópico. Y va aumentando 0,1, acá ya entro en la granulometría más o menos acá del limo, 0,01, acá ya entro en la arena gruesa, 1 milímetro, hasta 2 milímetros, después ya entro en el sábulo, no sé si lo vieron con Manuel, después ya entro a partir de los 4 milímetros, entro dentro de la grava, ya entro a tener grava. 100 milímetros son 10 centímetros, y ya estoy teniendo gravas mega grandes, ya son unos bloquecitos. Y bueno, más grandes que eso ya son bloques, de menor a mayor granulometría. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando la velocidad del río es muy alta? Bueno, obviamente que independientemente de cuál sea la granulometría del material, si hay mucha velocidad por parte de la corriente fluvial, lo que va a predominar es la erosión. La erosión es lo que predomina con velocidades altas de la corriente fluvial. Pero si ya la velocidad disminuye, y lo que va a hacer el río va a depender un poco de la granulometría de los materiales. Si yo tengo un material de granulometría fina y más liviano, el río lo que va a hacer es transportar los materiales. Pero si ya la granulometría me empieza a aumentar su calibre, la corriente fluvial va a tener problemas para transportar. Un poco por lo que dijimos recién, la competencia que tenga la corriente fluvial en cuanto a hasta dónde puede llevar, hasta qué granulometría de los materiales puede llevar, y también la carga límite que el río puede llevar con el caudal y la pendiente que tenga. Entonces ahí el río ya, con granulometrías más grandes, va a tender más a depositar los materiales. Bueno, simplemente esa es la curva de Hultstrom. Fíjense ustedes que acá hace una curva. O sea, es como que, vamos a suponer que yo tengo una velocidad de 100 centímetros por segundo de la corriente fluvial. Un material finito de 0,001 milímetros, ¿qué va a hacer con 100 centímetros por segundo la corriente fluvial? La va a transportar. La va a transportar. Pero a la misma velocidad, un material más grande, de 0,1, lo va a erosionar. ¿Por qué eso? Si esto es más grande y se supone que es más pesado, ¿por qué esto es más difícil? ¿Por qué esto lo erosiona y esto que es más finito lo transporta? Bueno, porque los materiales muy finos tienen esa gran capacidad de adhesión, así se llama la particularidad, ¿cómo que se llama? La, la propiedad, esta es una propiedad física que tiene, una propiedad eléctrica que tienen las partículas de la arcilla, que hace que las mismas se vayan adhesionando, vayan aglutinándose entre ellas, y entonces es más difícil de erosionar. Es más fácil erosionar un material arenoso que suelta, la arena no tiene esa capacidad que tiene la arcilla, no tiene esa propiedad, la arena está suelta. Entonces, la arena suelta es más fácil de arrastrar que la arcilla que está toda pegoteada, está toda adhesionada. Entonces, por eso que baja acá, es necesaria una velocidad mayor para desarrollar la erosión de la arcilla con respecto a la de la arena, por más que sea más liviano y más pequeño. Se pegotean de tal manera que la fuerza necesaria para roerla, para desgastarla, se necesita de mayor velocidad. Porque la fuerza de adhesión es muy, muy grande, es muy importante. Bueno, bien, eso, por eso que acá baja, y después vuelve a subir, obviamente después vuelve a subir ya cuando la granulometría del material es grande. Ya entonces, para erosionar esos materiales groseros tan grandes, estamos hablando de 1 centímetro o 2 centímetros o 10 centímetros de grande, necesito mucha velocidad ya. Entonces la curva vuelve a subir.
Bueno, esta es la curva de Kuhlström, que la van a ver ahí, y simplemente muestra esto, cómo la corriente fluvial, dependiendo de la granulometría de los materiales que tiene que transportar y de la velocidad, va a desarrollar procesos distintos acorde a esos dos factores que estamos considerando. Bueno, ¿cómo transporta la carga la corriente fluvial? La transporta con diferentes formas, de diferentes modos. Algunos materiales son transportados por flotación, principalmente, bueno, acá consideremos algunos ejemplos que nos da, por ejemplo, el libro de Derrot, algunos troncos, por ejemplo, de algunos árboles que van cayendo, podemos considerar acá en la zona del Paraná algunos troncos o ramas de los sauces, por ejemplo, que son árboles hidrófilos, que están a la vera de los afluentes y de los brazos que tiene el río Paraná, por ejemplo. Podemos considerar también algunas lavas esponjosas, tipo piedra pómez, por ejemplo, la pumita o piedra pómez, que es una roca efusiva, una roca extrusiva, que tiene la particularidad de tener muchos vacuolos, tiene un agujerito al lado del otro, prácticamente es una película muy atenuada de un material silicatado, en un material que salió tan cargado de gases y se enfrió tan rápidamente que abruptamente los gases se despidieron y generaron esa roca que prácticamente pesa muy poco, como si fuera una tutuca. ¿eh? Entonces eso flota en el agua. Esas lavas esponjosas, como le llama ahí, que son la piedra pómez, flotan en el agua. La vegetación, los embalsados, por ejemplo, también flotan en el agua. Los camalotes son transportados, es carga, que también es energía que se necesita para transportarlo. Bueno, todo eso por flotación. Los materiales más pesados, los más grandes, esos que tienen 10 centímetros, 30 centímetros, 20, los bloques, están en el fondo. Obviamente esos se transportan por rodadura. La R significa rodadura. O sea que cuando el caudal del río aumenta y es suficiente para transportar el material, esos materiales ruedan en el fondo, en el lecho de la corriente fluvial. Bueno, un material así de tamaño de 30 centímetros, 40 centímetros, son bloques grandes, lo vamos a tener principalmente en las sierras de Córdoba, esos ríos que bajan de la cordillera. Ustedes vieron que si el caudal está en estado normal no los lleva. Y entonces yo los puedo ver en el fondo, los cantos rodados, los veo ahí puestos uno al lado del otro, y la corriente fluvial no tiene capacidad para llevarlo. Lo que sí veo pasar a veces es la arena gruesa. Eso sí lo lleva y lo transporta. Pero cuando se viene una creciente, por ejemplo, porque llovió en la alta cuenca del río, viene con tanta agua la corriente fluvial, más la pendiente, que es bastante considerable en zona de montaña, que los materiales de esos bloques empiezan a rodar en el fondo y empiezan a transportarse también. El material que no es tan grande también puede quedar en suspensión, por ejemplo. O sea que la turbulencia del agua los mantiene en suspensión y los va llevando. La arena muy gruesa, la grava, alguna grava no demasiado grande, lo puede mantener si hay algún tipo de turbulencia en el agua, mantenerlo y transportarlo en suspensión. También puede darse la saltación, o sea, un material que por una turbulencia se levanta, esa turbulencia lo empuja para adelante, pero después, una vez que esa turbulencia decae en intensidad o desaparece, el material vuelve a caer por la gravedad, ¿no? Es pesado el material. Entonces vuelve a caer, hasta que aparezca otra turbulencia que lo levanta, lo hace saltar y lo vuelve a depositar. Y así van saltando, eso se llama saltación, es otro tipo de transporte. Y a veces también se da la combinación, la rodadura con el levantamiento del material por espacio de algunos centímetros o metro hasta que vuelve a caer. Sigue rodando hasta que alguna turbulencia lo levanta, lo hace recorrer un par de centímetros y lo hace caer de nuevo. Y así entonces la rodadura se entremezcla con la saltación. O la saltación con la suspensión. Material que salta y después se puede mantener por espacio de una longitud bastante importante a lo largo de la corriente fluvial del lecho, entonces se mantiene en suspensión hasta que cae. Saltación más suspensión. Bueno, y después está el material que está disuelto en el agua. Tengan en cuenta que hay algunos materiales que se disuelven en el agua, la disolución genera la coloración del agua,
el agua se torna amarronada, se torna rojiza muchas veces en algunos cursos fluviales del norte, de la zona intertropical, eso por el material que está disuelto, y además por el material que no es soluble en agua, pero que está en suspensión, partículas en suspensión. También son las que le brindan una cierta coloración al agua. Así que tenemos una forma de transporte de la carga de manera muy distinta según el peso de los materiales. Flotación, suspensión, disolución, rodadura, saltación y la combinación de estos procesos que están aquí. Bueno, entonces, ¿cómo es un río? Ya estuvimos viendo en sentido longitudinal cuáles son las partes de un río. Si yo centro la atención ahora en el cauce de un río, esto sería una sección, una pequeña sección muy ideal porque la está mostrando rectilínea. Los cursos de agua, salvo que uno lo rectifique el curso, lo canalice, por ejemplo, es muy raro que sea perfectamente rectilíneo. Pero bueno, vamos a suponer, para empezar un poco a ver cómo es la mecánica de trabajo de una corriente fluvial, vamos a ver en primera instancia justamente un canal más o menos rectilíneo. Bueno, ese canal por donde va corriendo el agua se llama cauce, que después más adelante vamos a ver que todo río tiene más de un cauce. Pero este es el cauce principal, por donde siempre o habitualmente corre el río. Bueno, todo río tiene dos márgenes, una margen izquierda y una margen derecha. Siempre mirando en el sentido de la corriente fluvial se define la margen izquierda y la margen derecha. O ribera izquierda y ribera derecha, nunca costa. Ojo que la palabra costa está mal empleada. Lo mismo que litoral. Costa y litoral tienen los mares. Los ríos tienen riberas o márgenes. Entonces, por ahí, bueno, nosotros utilizamos regionalmente también algunos conceptos que en realidad están mal aplicados con ese nombre. De todas formas, la palabra costa, por ahí hay algunos que tienen esa costumbre de utilizarlo. A mí me choca bastante y prefiero utilizar la palabra ribera. Me gusta la palabra ribera y cuando hablo de la zona costera, hablar de la zona ribereña. La zona ribereña o la población ribereña, para hacer mención a aquella población que está justamente dentro del sistema del río Paraná. Bueno, entonces, margen izquierda y margen derecha. Santa Fe está en la margen derecha del sistema del río Paraná, por ejemplo, y la ciudad de Paraná está en la margen izquierda del sistema del río Paraná, contra el cauce principal del río, porque el río Paraná propiamente dicho, con su cauce principal, corre adosado, pegado a la ciudad de Paraná. Bueno, ¿qué otra cosa vemos? El ancho o anchura, como le llama aquí, la profundidad, por supuesto, media, estamos hablando de la profundidad media, y estamos hablando acá de un elemento que es muy importante, el perímetro de mojado. Bueno, el perímetro de mojado es justamente todo el perímetro promedio que se encuentra por debajo del pelo de agua o del nivel del agua. Bueno, ese es un valor muy importante porque es el que nos va a definir a nosotros las pérdidas por rozamiento. O sea, cuanto más grande es el perímetro de mojado, más rozamiento va a tener la corriente fluvial, tiene más superficie justamente de contacto. Así que ahí va a haber más pérdida justamente de rozamiento. Por eso que es muy importante la definición del perímetro de mojado promedio que puede tener justamente un sector de la corriente fluvial. Y acá están definidas las velocidades. Entonces, para un cauce muy ideal, muy rectilíneo, habitualmente, como en los bordes o en las márgenes, hay rozamiento, la velocidad es menor, pero a medida que me acerco al centro del río, las velocidades van paulatinamente aumentando y alcanzan el valor mayor de velocidad en el centro del río. En el centro del río. Eso para un sector del canal o el lecho del río idealmente considerado como lineal. Si hay una curva, la cosa cambia. Ojo que habitualmente las curvas generan un cambio bastante importante en dónde se distribuye o cómo se distribuyen las velocidades en la corriente fluvial. Ya después lo vamos a ver también a eso. Y aquí tenemos la profundidad, o sea, este mismo curso de agua, este mismo cauce en profundidad. Bueno, esto tiene obviamente una pendiente por donde el río corre, mayor o menor,
Y la corriente de agua en profundidad tiene menor velocidad en el fondo, porque tiene justamente rozamiento con ese fondo, y la velocidad va aumentando paulatinamente a medida que me acerco a la superficie. Pero superficialmente el río tiene contacto con la atmósfera. Entonces ahí hay rozamiento también. Por eso que acá es como que la curva vuelve un poco para atrás. La mayor velocidad no está arriba. Imagínense un día de viento en contra en relación con la dirección de escorrentía de la corriente fluvial del río. Evidentemente eso genera una disminución de la velocidad de escorrentía. Así que un factor muy a tener en cuenta. Así que la velocidad alcanza su mayor velocidad un poco por debajo de la superficie, no sobre la superficie. ¿Eh? Bueno, acá yo, recurriendo al libro de Tarbuk, muestra dos casos, dos ejemplos de ríos de características distintas, con el perímetro de mojado. Esto es el perímetro de mojado, y acá también la sección transversal, como le llama acá el autor. Entonces, esto es para un río de llanura. Esto es para un río muy ancho, que tiene poca profundidad, y en donde se manifiesta un perímetro de mojado de 12 unidades. No aclara qué es una unidad o a qué llama una unidad. No lo aclara, pero no importa, es para comparar, 12 unidades. Y acá estamos viendo un río que no tiene tanto ancho, que está más encajado verticalmente y que tiene una mayor profundidad. Es como si tomáramos el Paraná en su tramo medio y el Paraná en su tramo superior, donde el río en meseta justamente lo que hace es precisamente erosionar verticalmente, ahondar en su lecho, como le llaman algunos autores. Entonces acá tengo mayor profundidad, menos ancho, y tengo un perímetro de mojado de 7,9 unidades, que es menor al que tengo en la llanura. Habitualmente cuando el río entra en la llanura, se explaya en un ancho mayor y por lo tanto pierde velocidad, no solamente porque el caudal se empieza a abrir y se empieza a desparramar, sino también porque la pendiente empieza a ser menor también. Entonces, ahí yo tengo muchas veces transporte de los materiales frente al depósito que voy a tener aquí, y en algunos casos hasta depósito también, si es que viene el caso. Bueno, es nada más que una comparación de dos perímetros de mojado diferentes, un poco para ver la diferencia. Bueno, hoy vimos las partes de un río en sentido longitudinal. ¿Qué pasa en sentido transversal? Si yo corto una corriente fluvial y lo miro desde adelante para ver cuáles son las partes constitutivas. Bueno, este es el esquema que nos muestra Biers. Después vamos a tratar de más o menos acomodarlo a lo que sería el Paraná. Pero, ¿qué tengo yo acá? Bueno, yo tengo que el río corre por acá. Este es el lecho ordinario o aparente o principal, curso principal del río, si lo queremos llamar así, que es este que corre por aquí. Como todo curso o todo canal por donde corre el río tiene dos márgenes. Dijimos que tiene una margen izquierda y una margen derecha. Esas márgenes están dotados de una mayor acumulación sedimentaria, son como diques naturales que se generan ahí. Y son los famosos albardones, le llamamos albardones nosotros, habitualmente para el caso del Paraná, los albardones, por ser los sectores más altos, son los últimos que se inundan. Tiene que venir una inundación extraordinaria para que el albardón quede también bastante peligrado de ser inundado, si no quedan por fuera, y ahí es donde se establece entonces el grueso de la población ribereña, siempre ocupando los sectores de mayor altura. Ese curso principal del río, o lecho ordinario o aparente, tiene en el fondo un canal que se conoce como canal de estiaje, o también algunos llaman vaguada, en la línea de mayor profundidad del río. ¿Coincidente con qué? Coincidente con la línea por donde va la mayor velocidad del río, en donde el río socavará más, y por lo tanto se genera, siempre los ríos tienen por debajo una vaguada. Vaguada se le llama a toda la línea que une los puntos de mayor profundidad en el cauce de un río. También podemos hablar de talweg o talweg, que es el punto de mayor profundidad. Yo estoy hablando de toda la línea que sigue a lo largo de la corriente fluvial. Eso se llama vaguada del río. Bueno, o canal de estiaje, como le llama acá.
Bueno, que puede ser uno o pueden ser dos, porque a veces el río se bifurca. Por eso que tenemos acá dos canales de estiaje. A veces tenemos uno solo. ¿Y qué otra cosa tenemos? Bueno, pero además del lecho ordinario o aparente, el río tiene otro lecho, tiene otro cauce, que es el cauce de inundación o mayor. ¿Y qué es el cauce de inundación o mayor? Es el cauce, es el espacio que tiene el río, generado por el propio río, al cual el río acude cuando viene con un caudal que excede la capacidad que tiene su lecho ordinario para poder sobrellevar tanta cantidad de agua. Entonces, ¿qué hace el río? Ocupa ese lecho de inundación o mayor. Una parte del mismo o casi la totalidad si las inundaciones son extraordinarias y prácticamente necesita de recurrir a todo ese ancho. A veces, si las inundaciones no son tan extraordinarias, ocupa una parte, la parte más baja de todo ese lecho de inundación. Entonces, todo curso fluvial tiene un lecho ordinario o aparente por donde normalmente el río corre, pero también tiene un lecho de inundación o mayor a donde acude cada vez que viene con un caudal que excede la capacidad de su lecho ordinario para poder llevar semejante caudal de agua. Y dentro de ese lecho de inundación o mayor, tenemos también los afluentes o brazos que tienen y que acompañan al río principal. Ustedes vieron que acá el Paraná va acompañado por una serie de ríos, de arroyos, de brazos, el Colasquiné, el arroyo Bajay, el Leye, un poquito más al norte, el San Javier. Todos están adentro de este gran sistema de lecho de inundación del río Paraná, acompañando al río Paraná. Bueno, acá el autor habla de afluentes, pueden ser afluentes, pueden ser brazos. La palabra brazo, que por ahí algunos geomorfológicamente utilizan, los hidrólogos por ahí no lo utilizan, y utilizan el término río y arroyo, o asemejan a un río y a un arroyo, tiene la particularidad de no tener un curso superior, una cuenca de recepción de agua. Es simplemente una salida del río principal, una bifurcación que realiza un tramo de un par de kilómetros y vuelve a entrar otra vez al sistema. Entonces, por eso hablamos de brazo, en el sentido de que no tiene un curso superior, un curso medio y un curso inferior con las características que ya estuvimos descubriendo para un río o un arroyo. Entonces, por eso que geomorfológicamente o hidrográficamente se habla de brazo. Los hidrólogos no utilizan demasiado la palabra brazo, y utilizan mucho, pero bueno, son criterios. Yo no digo que esté mal, simplemente yo hablo desde una óptica geomorfológica, no desde una óptica hidrológica. Pero hago la aclaración. Acá habla de afluentes. Habla de afluentes. Bueno, esas son las partes constitutivas de un río en sentido transversal, entonces. Si eso, porque fíjense que está sacado del libro de Biers, y entonces yo tengo que el lecho de inundación o mayor lo veo con respecto al lecho ordinario o aparente a un lado y a otro lado, repartido para un lado y para el otro. O sea que el lecho ordinario me queda en el medio del lecho de inundación o mayor. En el caso del Paraná, como hay una barranca, si eso yo lo quiero dibujar de manera similar, pero para el Paraná, yo tengo a esta altura, por ejemplo, el lecho ordinario prácticamente adosado a la barranca del río Paraná, y todo el lecho de inundación o mayor a esta altura, lo tengo hacia la llanura santafesina, hasta prácticamente el borde de la ciudad de Santa Fe. El lecho actual del río Paraná es hasta la ruta 1, todo ese albardón arenoso por donde corre la ruta 1, está Colasquiné, Rincón, toda esa zona, ese albardón, ese arenal, esa parte alta, limita lo que es el lecho actual del río Paraná. Hacia el otro lado, hacia el lado santafesino, hacia el oeste, con respecto a ese albardón, está la zona deprimida, baja, que ocupa la laguna Setúbal, alimentada por el Leyes, por el arroyo Leyes. Bueno, entonces, ahí tenemos el lecho de inundación mayor, prácticamente desde la barranca hasta hacia la llanura santafesina. Si yo lo tomo a la altura de Rosario, es al revés, porque la barranca pasa del lado santafesino, el río Paraná surca por su lecho ordinario pegado a esa barranca, y de ahí hasta Victoria tengo el ancho de todo el lecho de inundación mayor que pasa el puente, el famoso puente Rosario-Victoria, para cruzar las dos ciudades. Cruza todo el lecho de inundación mayor.
Bueno, ahí tenemos entonces el perfil transversal de la corriente fluvial. Bueno, acá tenemos, esta es una imagen vieja ya, pero no importa, sirve para la observación que queremos hacer. Una imagen lanza infrarroja, por eso que vemos todo lo que es vegetación, lo vemos en color rojo. La ciudad de Santa Fe y la ciudad de Paraná, y ahí se ve perfectamente el lecho ordinario o aparente, o el lecho principal, vamos a llamarle así, algunos autores le llaman así, lecho principal, que es esto que está en azul, aquí más o menos en forma ancha, y todo esto que está aquí es el lecho de inundación o mayor, toda la zona de isla que está aquí. Ahí está la laguna Coronda, esta es la laguna Coronda. Así que el delta por acá debe estar Diamante, si acá está Coronda, acá está Diamante, y ahí empieza el predelta, y ya se empieza a abrir el abanico de a poquito, El predelta, y más, está un poco en duda, y hay distintas posturas acerca de dónde empieza el delta. Pero bueno, algunos hablan de Diamante, el comienzo bueno, ahí se ve perfectamente el lecho ordinario y el lecho de inundación o mayor. Y ahí se ve la lonja, toda esta lonja que está acá, que es el albardón ribereño, que surca el lecho actual respecto a toda esta depresión que se encuentra aquí. Acá tenemos otra imagen, esta es una imagen Landsat, pero más moderna, más nueva, ya no es infrarroja, a la altura de Santa Elena, acá está Santa Elena, y acá está el Besia, en la provincia de Santa Fe. Entonces, ahí vemos bien en color azul el lecho ordinario o aparente, o lecho principal del río, y ahí veo todo el ancho de lo que sería el lecho de inundación o mayor del río. Bueno, y ahí tengo el albardón. Por acá va el albardón, va la ruta, etcétera, etcétera. Y ahí tengo los bajos de los Saladillos. Toda esa zona es paleocausa del Paraná. El Paraná corrió por acá, pero se fue corriendo. Se fue abanicando, esto tiene que ver con los movimientos isostáticos, los movimientos compensatorios, bueno, tiene que ver con un piso que se le mueve al río, y el río entonces se fue corriendo por donde surcaba, y hoy está corriendo por acá, encajado ahí contra la falla. Y ha generado este lecho actual, que es el que está actualmente muy activo, que se encuentra aquí. Fíjense en la cantidad impresionante de cursos de agua que hay ahí adentro, ¿no? Inclusive lagunas también, complejos lagunares. Todo eso es el lecho de inundación. Bueno, esto ya lo vimos, son las partes del torrente, la cuenca de recepción, el canal de desagüe y el cono aluvial. Quedó mal puesto acá. Bueno, y una cosa muy importante para las corrientes fluviales tiene que ver con el concepto de perfil de equilibrio. Siempre, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, siempre tenemos el concepto de equilibrio dando vueltas, bollando por ahí, ¿no es cierto? El concepto de clímax, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de ciertas comunidades vivas, el concepto de perfil de equilibrio para las vertientes, que estuvimos viendo en la clase anterior, cómo las vertientes se van erosionando buscando un perfil, justamente el perfil justo para no erosionar ni transportar, ese es el objetivo que persigue el perfil de equilibrio, alivianarse. Y también los ríos buscan ese perfil, buscan un perfil de equilibrio. El concepto es el mismo, que ya estuvimos viendo para las vertientes. El perfil de equilibrio de un río, ¿qué es? Es un perfil cóncavo hacia el cielo, así lo define por ahí de Roth, cóncavo hacia el cielo, en donde la pendiente es la justa para que el río evacúe el agua con algo de transporte de materiales, por disolución, por suspensión, etcétera, etcétera, pero sin depositar y sin erosionar. Ese es el objetivo del perfil de equilibrio, evacuar justamente el caudal sin erosionar ni depositar materiales. Eso es el perfil de equilibrio. El tema es que a diferencia de las vertientes, un río es muy largo, un Paraná tiene 3.000 y pico de kilómetros de largo. No vamos a pretender de que desde el nacimiento hasta la desembocadura haya un solo perfil de equilibrio. Imagínense que el río en 3.000 y pico de kilómetros va pasando por diferentes climas, va pasando por distintas estructuras, pasa de una estructura de macizo a una estructura de cuenca sedimentaria con una llanura. Evidentemente que el río va a ir generando perfiles, o va a tratar de labrar perfiles por tramos, por tramos. Por eso que ustedes ven esto.
esto que está acá. Estos son distintos tramos en donde se va tratando de lograr ese equilibrio. ¿Qué estamos viendo en este esquema? Bueno, en principio estamos viendo acá el nivel de base. El nivel de base es el nivel de desembocadura del río. Es la base que tiene el río para socavar. Si el río socava y erosiona, va a poder erosionar hasta ahí, más abajo no. Entonces, siempre se toma como nivel, digamos, para saber cómo trabaja un río, el nivel de base, que puede ser el nivel de base del océano, la cantidad de metros, 0 metros sobre el nivel del mar, o puede ser el nivel de base de una laguna, si el río desagua en una laguna, el río Dulce, que es el río llamado Salí, allá en Tucumán, que después pasa a llamarse Río Dulce en Santiago del Estero, desagua en la laguna más chiquita, por ejemplo. Bueno, el nivel de base es el nivel 0 metro, o el nivel de la laguna más chiquita, no el nivel del mar, en ese caso. Es el nivel de la desembocadura. Entonces, lo que estoy viendo ahí, a partir de ese nivel de base, es acá arriba entonces el curso superior, el nacimiento de esa corriente fluvial. Entonces yo veo una sucesión, primero veo un perfil M1, que está con línea continua. Es este perfil que se ve acá. Ese perfil M1 es muy irregular, miren la irregularidad que tiene. Es un tobogán, una alfombra mágica, qué viejo que soy. Ya no se usa más la alfombra mágica. Cuando era chico se usaban esos toboganes. Bueno, es muy irregular. Evidentemente es un río joven, un río que ha empezado a escurrir recientemente y que todavía no ha ido generando su perfil de equilibrio, lo va a tener que ir labrando a eso. Obviamente que este perfil va a ser trabajado por la corriente fluvial. Obviamente que fíjense, acá no hay tanta pendiente, acá tampoco hay tanta pendiente y acá tampoco, pero aquí hay una pendiente bastante importante, aquí también hay una pendiente más importante y acá también. Entonces, ¿qué hace el río? Acá tiene más fuerza, más potencia porque tiene más pendiente, más velocidad. Va a socavar, esto lo va a ir erosionando. Esto lo va a ir erosionando y lo va a ir rebajando. Estas crestas que están aquí las va a ir rebajando. El río trabaja retrocedentemente, por otra parte. Tiene esa particularidad de justamente trabajar para atrás. Acción retrocedente de las corrientes fluviales. Se llama así el proceso que tiene lugar. Acá también, el río va a ir trabajando para atrás y va a ir justamente a esta pendiente bastante significativa que tenemos acá, la va a ir rebajando. Y lo que se saca de acá por erosión se va a depositar acá arriba por depósito, ahí, ahí y acá. Entonces, ese perfil M1 que veíamos con línea continua, después de un cierto tiempo pasa a ser M2. Acá hubo depósito, entonces el perfil pasa más arriba. Esto se erosionó, entonces el perfil pasa más abajo. Acá hubo depósito porque hay menos pendiente, entonces el perfil pasa por ahí arriba. Esto se erosionó porque hay mucha pendiente, el perfil pasa por acá abajo. Acá hubo depósito, pasa por arriba. Y así se va a ir paulatinamente, se va a ir labrando el perfil hasta más o menos ir acercando a ser equilibrio. Hasta llegar a M4. ¿Ve? Acá tengo el M4, en donde el río más o menos, para este ejemplo que muestra Derro, fue logrando un cierto perfil de equilibrio por tramos. Por tramos. ¿Qué pasa en esta punta que se ve acá, entre tramo y tramo? Bueno, ahí puede ocurrir lo siguiente. Cuando están estas puntas que están acá, puede que ahí ingrese un afluente, por ejemplo. El Paraná recibe de tanto en tanto afluentes importantes, el Paraguay, por ejemplo. ¿Y el Paraguay qué le hace al Paraná? Y el Paraná viene con un cierto caudal y con una cierta carga. Cuando recibe el Paraguay, ese balance carga-velocidad cambia, porque el Paraguay le trae agua y le trae también sedimento, que a su vez recibe del Bermejo, que viene muy cargado. Entonces el balance cambia y eso se llama rotura de pendiente. El río a partir de ahí se comporta distinto, ya tiene otro balance, carga-velocidad. Entonces de ahí en adelante labró otro perfil de equilibrio. Eso se llama rotura de pendiente. ¿Qué otra cosa puede ser una rotura de pendiente? Una cascada, las cataratas del Iguazú, los rápidos de Apipé, donde se hizo la represa de Yacyretá, por ejemplo. Ahora quedó abajo el agua los rápidos. Pero bueno, los rápidos, las cascadas y las cataratas también constituyen saltos abruptos, un cambio rotundo de pendiente a partir del cual el río se va a tener que
va a tener que labrar un perfil de equilibrio nuevo, aguas abajo. ¿Mm? Bien, como sabemos, ya creo que lo dijimos para el perfil de equilibrio de las vertientes, el concepto de equilibrio es muy efímero, ¿no? Siempre se está tendiendo a encontrar el equilibrio, se puede la corriente fluvial acercar al equilibrio, pero basta que cambien las condiciones, basta que el clima fluctúe, basta que llueva más de la cuenta en la alta cuenca para que el río venga con un agua en demasía, basta que no llueva en la alta cuenca, como pasa ahora, para que tengamos las bajantes que tenemos desde el año pasado ya, con una sedimentación fenomenal que nos está cegando paulatinamente la laguna Setúbal, para que entonces cambie el estado de situación. Por eso que el equilibrio, esto es muy dinámico. Cualquier cambio en la naturaleza, que continuamente se están dando cambios, cambios estacionales, cambios a más largo plazo, una fluctuación en el clima, que me lleva a que el clima sea más húmedo, y por lo tanto el río se dote de mayor caudal o menos caudal si pasamos a un clima más seco. Bueno, todo eso va a repercutir para que el equilibrio sea efímero, dure poco, dure muy, pero muy poco, y de lograrse es efímero, igual que en la corriente, que las vertientes, exactamente el mismo concepto. Bueno, ese es el concepto de perfil de equilibrio. Más adelante debo tener por ahí, pero no para la clase de hoy, sino para la clase que viene, de algunos perfiles hidráulicos que se han hecho para el río Paraná, más o menos para ver cuáles son los sectores que más o menos obedece a este tipo de perfil, que tiene estas características principalmente. Cóncavo hacia el cielo, ese es el nombre que le da de Roth a esa curva. Ahí lo tenemos, me había olvidado que lo tenía acá. Bueno, es una curva cóncava hacia el cielo, interrumpido de vez en cuando por roturas de pendiente. Y ahí les aclara cambios bruscos en la pendiente, existencia de cascadas, etcétera, etcétera. Roger Koch, si queremos tomar otra definición, dice que el perfil de equilibrio es una curva regularizada, de forma que en todos sus puntos la velocidad de la corriente asegura el transporte de la totalidad de la carga sólida procedente de la parte superior, sin que haya excavación ni acumulación. ¿Ven? Eso es importante aclarar para el concepto de perfil de equilibrio. Puede que un río tenga más o menos un perfil de equilibrio en un tramo de su recorrido y en otros tramos no esté en equilibrio, ¿no? Y eso puede ocurrir. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora vamos a empezar a ver, ¿qué hora es? Sí, tenemos tiempo. Vamos a empezar a ver esto que tiene que ver con los problemas que se presentan en los trazados fluviales. Ustedes vieron que el río tiene que resolver un gran problema. Lo definimos nosotros un río como una corriente de agua permanente, pero dijimos y aclaramos que un río puede tener diferenciaciones de caudal según el momento del año y según la fuente que lo alimente. Entonces, uno de los problemas que tiene que resolver el río es qué hacer con el caudal que excede la capacidad de su curso principal, de su canal principal o lecho ordinario. Entonces, para eso el río justamente ensaya procesos de retroalimentación, buscando resolver ese problema. ¿Cuáles son esos métodos, esos principios o métodos de retroalimentación al cual recurre el río? Principalmente hay tres grandes resultados o tres grandes soluciones a ese problema. Digo soluciones porque de Roo lo presenta así. Miren, yo no sé si no es un problema de traducción esto acá. Esto después lo tradujo en español. El libro original estuvo escrito en francés. Más de Roo era francés. Entonces, lo presenta así. Problemas que se presentan en los trazados fluviales. Eso de problema, más que problema, es una solución, no un problema. Entonces, lo que a mí me parece que quiso decir el autor es rarezas que presentan de tanto en tanto las corrientes fluviales, o algo así. Algo de eso quiso decir el autor, y quien lo tradujo como problemas que se presentan en el trazado fluvial. En realidad, más que problemas, son soluciones a problemas. ¿A qué problema? Al aumento que de tanto en tanto tiene en su caudal la corriente fluvial, y no sabe qué hacer con todo ese caudal. Entonces, la manera de solucionar ese problema pasa
por los meandros, que son curvas, y ahora vamos a empezar a ver un poquito eso. Las capturas, cuando un río captura a otro, es otra de las soluciones al problema, y las terrazas fluviales, esto ya lo vamos a ver si hacemos tiempo hoy a ver esto, si no lo vimos en la clase que viene. Pero sí vamos a empezar a ver un poquito el tema de los meandros, el primer gran problema. Después, si tenemos tiempo, pasamos al otro. ¿Qué es un meandro? Primera cuestión, primero vamos a definir, vamos a... Y sigo con terror, miren. Bueno, meandro es un curso de agua que se aparta de su dirección de escorrentía sin motivo aparente, para desarrollar una curva regular. Miren qué regular que es la curva. El meandro es una curva casi perfecta. Uno lo mira de arriba y parece hecho con compás, porque es perfecta, es una curva muy, pero muy regular. Entonces, vuelvo a la definición. Meandro es el curso de una corriente fluvial que se aparta sin motivo aparente de su dirección de escorrentía para desarrollar una curva regular y retornar a la dirección de escorrentía que el río traía. Eso es un meandro. Eso es un meandro. Una curva regular. No es cualquier curva. Ojo que el río puede curvar su dirección por la pendiente, pero esa curva no tiene esta regularidad. Esa es una curva producto de la pendiente. Y acá esta curva tan regular se produce bajo determinadas condiciones, que ahora ya vamos a decir cuáles son. Lo Profe, cierto, sí, sí, se escucho. suelen hacer remansos también ahí cuando el río hace esas curvas. Sí, bueno, también, sí, sí, por supuesto, y eso ahora vamos a explicar eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? La corriente fluvial, así tan idealmente como la vimos en algunas filminas pasadas, cuando el río es muy rectilíneo, ahora ya no es rectilíneo, ahora hay una curva. Entonces, la línea de mayor velocidad que antes la veíamos en el medio del río, por un movimiento de tipo helicoidal, se acerca a la orilla cóncava, a la orilla externa del meandro, de la curva. ¿Ven? Esta es la línea de mayor velocidad. Se acerca a una orilla y ¿qué hace ahí? Socava. Socava y genera una barranca. Habitualmente ahí es donde se producen las terracillas. Porque ¿qué hace el río cuando se acerca acá? Socava abajo y la parte de arriba entonces se desploma, se cae por el propio peso cuando queda ahuecado abajo. Bueno, entonces acá hay erosión. Acá el río erosiona con una gran velocidad. Y se produce una barranca, un escarpe. Eso se llama, es una barranca. Hay mucha profundidad ahí. Pero del otro lado del río, la velocidad es mínima. Entonces, ¿qué hace el río ahí? Y ahí deposita los materiales, ¿ve? Ahí hay depósito. Ahí se produce tranquilidad. Ahí prácticamente la tranquilidad y la falta de potencia que tiene la corriente fluvial genera muchas veces depósito de los materiales. ¿El río qué hace una vez que se acerca a la orilla cóncava? Busca el centro del río, que es lo que habitualmente hace cuando un río es rectilíneo, pero le viene la contracurva. Entonces, la contracurva lleva otra vez a la mayor velocidad hacia la orilla cóncava, la orilla externa. Ahí socava, se genera una barranca, y del otro lado, en la orilla convexa o interna del meandro, tranquilidad, poca velocidad, poca potencia, depósito de los materiales. Todo ese punteado que está ahí es el depósito de los materiales. Vuelve a buscar el centro del río, la corriente fluvial, se encuentra otra vez con la curva y vuelve a acercarse otra vez a la orilla cóncava o externa para erosionar, generar una barranca y depositar del lado interno, del lado convexo, si queremos hablar en términos de cómo son las curvas. Entonces, ese es el trabajo que realiza el meandro. Erosiona del lado externo y deposita del lado interno. Razón por la cual el meandro es móvil. No es una curva que se va a quedar siempre ahí. Socava acá, socava ahí, y socava acá, y deposita aquí, deposita ahí, y deposita ahí. El meandro con el tiempo se va corriendo. Muchas veces ocurre que desde el punto de vista político se establecen límites. Argentina-Paraguay, por ejemplo, en el río Pilcomayo, que es un río muy meandroso,
véanlo en el Google Earth y van a ver el río, el Salado de acá también, el nuestro, ríos muy meandrosos, y apoyan el límite en un río que se mueve, y a veces se va para el lado Paraguay, ganamos terreno nosotros, y a veces se viene, a ver, es muy sutil, pero me refiero a que muchas veces hay que evitar poner límites en puntos que son móviles, para evitar problemas futuros, digamos. Bueno, esos problemas se dieron acá en Argentina en algunos lugares donde hay esteros, que ahora están medio venidos a menos, pero en donde justamente se apoyó el límite sobre determinadas lagunas en esos esteros, bajo un río muy meandroso que lo atraviesa, y justamente como eso tiene movilidad, el límite va, viene y no se queda quieto nunca. Entonces eso no se terminó de definir en realidad, o se definió muy a ojímetro por un tratado viejo, pero los meandros tienen movilidad, tienen capacidad de moverse, van migrando. Y eso también los hace evolucionar a los meandros. Después ya vamos a ver cómo es el proceso evolutivo de un meandro. ¿Y cuál es la finalidad de un meandro? ¿Por qué un meandro soluciona el aumento de caudal? Ya lo vamos a ver. Bueno, ahí tenemos un río meandroso. Fíjense, el río que tiene capacidad para formar meandros es un meandro atrás del otro, no es uno solo, como el que les mostré yo recién, nada más que para ver el mecanismo de trabajo. Bueno, acá mucho no se ve, este es un río patagónico, medio encajado en la meseta. Ahí está lo que yo les decía, la mayor velocidad acercándose a una orilla y a la otra. A ver si hay alguna imagen. El Mississippi es un río muy meandroso, ¿ven? Miren lo que es el río Mississippi, miren lo que es todo eso. Y estos son meandros que ya fueron abandonados, ya el río fue migrando, se fue moviendo, y acá o no hay río, o bien hay algún brazo del Mississippi. Fíjense ahí también, hay una cantidad bastante importante. Bueno, todo eso son meandros. Este es un río muy meandroso. El Salado, el río Salado también, en este tramo, fíjense ustedes lo que es, cuántas veces el Salado va y viene y pasa, y pasamos por una ruta 2, 3, 4 veces el Salado, porque el Salado va, da la curva y vuelve otra vez a pasar por abajo de la ruta, por ejemplo. Bueno, es un río muy meandroso. Entonces, eso nos lleva a ver el perfil transversal de un meandro. Si la mayor velocidad se acerca a la orilla cóncava y deposita del lado externo o convexo, entonces el perfil de un meandro es así. Acá está toda la sedimentación, depósito aluvial. Entonces es menos profundo aquí, con la existencia de los sedimentos generando como una suerte de playa de este lado, y del lado cóncavo o externo es más profundo, con ciertas turbulencias que generan ahí un zapamiento lateral con desplome, con el pasar del tiempo, de la parte de arriba, que se desliza para abajo a manera de terracilla, proceso que vimos en la clase pasada. Bueno, eso sería el perfil, más profundo de un lado y menos profundo del otro lado. Bueno, esto que lo saqué del libro de Roger Koch es un meandro con varios cortes, varios perfiles, 1, 2, 3, 4 y 5. Claro, el perfil 1, a ver, el perfil 1 lo tengo acá. Entonces, acá yo tenía la curva, no lo termino de hacer. Yo tenía la curva aquí, el río depositó de este lado, y ahí eso negro que se ve ahí, un poco más negruzco, más grueso, es la erosión. Entonces, como acá hay erosión, ahí es más profundo, y acá como hay depósito, ahí es más playo. Si yo lo tomo acá el perfil 3, por ejemplo, es al revés. El río ahora, la máxima velocidad se acercó de este lado, y yo tengo la mayor profundidad ahí, y el depósito lo tengo del otro lado, y el perfil cambia, es para el otro lado. Ahora la mayor profundidad está acá, y la menor profundidad la tengo acá. Lo mismo 4 y lo mismo 5. Bueno, este me lo salteé porque es un intermedio donde no se ve, no se percibe tanta diferencia de profundidad de un lado y del otro, porque justo coincide con un sector más o menos rectilíneo antes de que llegue la curva siguiente. Entonces, más o menos se ve un perfil más homogéneo, por decirlo de alguna manera. O sea que el margen interno y cóncavo
tiene más depósito y es de menor profundidad, y el margen externo cóncavo tiene mayor profundidad y es de mayor erosión. Ahí lo tenemos también en otro perfil. Bueno, la evolución de un meandro. El meandro originalmente venía por acá. Daba la vuelta, venía por acá por donde está esta línea entrecortada, venía por acá, pero como del lado externo el meandro va erosionando, acá también va erosionando, el meandro se fue corriendo para atrás. La barranca se va cayendo, el río va retrocediendo, pero ojo, mientras el río retrocede para acá, del otro lado hay depósito de los materiales. Así que el meandro se corre. De venir por acá, ahora viene por acá, y viene por acá. Y la curva se va cada vez haciendo más espectacular hasta que se estrangula la curva. Llega un momento en que uno puede pensar en que la curva se estranguló, hay un punto de tangencia, y entonces el río, ¿qué hace cuando se llega a ese punto de tangencia? Sigue su camino rectilíneo, el camino que traía habitualmente, y deja a un costado, abandona esta parte de la curva, del meandro, que no deja de ser una laguna, se transforma en una laguna en forma de media luna, de herradura, que en realidad se llama oxbow, lo van a ver con ese nombre en The Rock, que significa collar de buey. Tiene forma de herradura, es una forma de herradura. Bien, entonces vamos a verlo ahora en varias etapas, a ver si lo tenemos acá, sacado de The Rock también. Yo tengo acá una serie de estadios evolutivos del meandro. Entonces, el meandro originalmente corre por acá. Recién se están empezando a generar las curvas. Todavía el meandro o el río viaja medio encajado, si se quiere. Fíjense que los bordes están cerquita, no tiene demasiado ancho, no tiene un lecho de inundación ancho el río. Pero como el río erosiona acá, erosiona ahí y erosiona acá, esto lo va a ir haciendo retroceder. Entonces el río va ensanchando, y esa es la finalidad del meandro. El zigzag, ¿qué va haciendo? Va erosionando, se va haciendo lugar, se va armando de un lecho de inundación, acá ya el río se ensanchó más todavía, la curva se está haciendo cada vez más espectacular, acá se está haciendo más espectacular, ya estamos llegando a la tangencia ahí, y una vez que el río ya ensanchó lo que quiso ensanchar y ya cumplió con el objetivo, ¿para qué va a seguir haciendo todas esas curvas? Ustedes imagínense que un río meandroso, como el Mississippi, por ejemplo, con todas esas curvas que hace, aumenta la longitud del río 4,5 veces. Eso es gasto de energía también para el río, de potencia. Entonces, el río, una vez que ensanchó, ¿qué hace? Abandona los meandros y sigue su tramo en forma más o menos rectilínea, o por lo menos con la dirección que traía originalmente. Entonces, ¿cuál es la finalidad del meandro? Ensanchar un valle de inundación con un movimiento en zigzag, de curva, curvoso. Y además alargar el recorrido, porque el alargado del recorrido, le estaba dando el dato que creo que lo da, no me acuerdo si Roger Koch, me parece, que en el caso del Mississippi, el río tiene 4,5 veces más en kilómetros de trayectoria, con esa forma meandrosa que tiene, en lo que hace a su patrón de cauce, respecto a que si tendría un movimiento y una dirección un poco más rectilínea o no tan curvosa. Entonces, alarga el recorrido y ensancha el valle de inundación. Esa es la finalidad del meandro. Ahora viene la otra pregunta. ¿Todos los ríos están capacitados para formar meandros? No, no todos los ríos están capacitados para formar meandros, si no todos resolverían el problema de la misma manera. Para formar meandros, los ríos tienen que tener cierta particularidad. Tiene que haber un relativo equilibrio, relativo equilibrio entre la pendiente, el caudal. Acuérdense que la pendiente y el caudal definen la potencia bruta que tiene una corriente fluvial. Bueno, y además de esos dos parámetros que les di, el rozamiento y el transporte de la carga.
Reitero, para que un río esté capacitado para formar meandro, tiene que haber un relativo equilibrio entre la pendiente, el caudal, el rozamiento y el transporte de la carga. Pero en ese relativo equilibrio no tiene que ser perfecto el equilibrio, porque si el equilibrio es perfecto, la potencia neta es igual a cero y el río no tendría capacidad de erosión en la orilla cóncava. Y hay erosión en el meandro. Entonces, ese relativo equilibrio se traduce en una potencia neta positiva cercana a cero, pero no igual a cero, no un equilibrio perfecto. ¿Estamos? Eso es importante aclararlo, porque si no va a haber depósito de los materiales o transporte, pero no va a haber justamente evolución del meandro, si la potencia neta es perfectamente cero. Entonces, esas son las condiciones. Relativo equilibrio, esto lo dice de Roe, así que lo tienen ahí para verlo y estudiarlo. Tiene que haber un relativo equilibrio entre los parámetros que definen la potencia bruta del río, pendiente y caudal, y los parámetros que le sacan justamente potencia a esa potencia bruta, esto es el rozamiento y el transporte de la carga. Si un río viene con mucha carga, y el río no va a formar meandro, va a tener dificultades para hacerlo. Si un río tiene una pendiente muy abrupta en la ladera de una montaña, va a ser muy difícil que el río pueda meandrar porque va a tener una potencia muy alta en relación a la carga y en relación al rozamiento. Entonces, tiene que tener esas características. Relativo equilibrio entre velocidad, caudal, rozamiento y transporte de la carga. Bueno, ahí tenemos una foto, miren, ahí se está triangulando ya. Lo que pasa es que esto debe estar estabilizado ya, supongo. Ya la mano del hombre debe haber estabilizado eso, porque si no se quedan, esto se corta. Si esto se une con esto, el río va a seguir por ahí y esto lo va a abandonar a un costado. El río viene por acá, miren. Así que eso es en Francia. Pero como hay casas ahí y demás, yo supongo que estas laderas deben estar, esas barrancas deben estar estabilizadas para evitar la continuidad del trabajo del río. Bueno, acá yo les puse, hay gente que está queriendo entrar todavía. Acá yo les puse la fuente de información de la unidad número 6. Bueno, en principio, la geomorfología de Derro, que ya lo veníamos usando para la unidad anterior, vamos ahora al capítulo que sigue. Creo que habíamos utilizado el capítulo 1 para la unidad 5. El capítulo 2, del capítulo 2 al 7, son cortitos estos capítulos, no se asusten. Del capítulo 2 al 7, entre la página 77 y 112, está toda la parte de morfología fluvial. Y ahí está todo el tema de los meandros, está el tema de las potencias, potencia bruta, potencia neta, cómo se transporta la carga, los perfiles de equilibrio de las corrientes. Todo lo que yo estuve hablando en gran medida lo saqué y fui siguiendo más o menos la lógica de Derro. Después tenemos Biers, libro que también ya venimos usando, el capítulo 5, que se llama La erosión debida al agua corriente, entre la página 89 y 105. Ahí van a tener el perfil transversal de la corriente fluvial para sacarlo, porque Derro eso no lo muestra, me parece. Habla del torrente, pero no las partes constitutivas de un río, así que en Biers sí eso está. Muchas cosas se van a repetir, así que no son páginas que la van a tener que estudiar completamente, algunas cosas se repiten con lo que dice Derro. Y después el libro de Monroe Wincander, el capítulo 12, que se llama Corrientes de Agua. Y ahí principalmente focalizar la atención en estas poquitas páginas, 343 a 349, que son los diseños de aviramiento. Todavía no lo dimos a eso. Eso probablemente lo demos la clase que viene. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Y en forma complementaria está el libro de Tarbuk, el capítulo 16, Corrientes de Agua Superficiales, ese es el título, entre la página 445 y 477. Ahí también habla del meandro, no sé si habla de las terrazas también, habla de las secciones de los ríos, de las velocidades, todo eso lo pueden ver ahí en Tarbuk. Y el libro de Straner,
la geografía física de Strahler, tiene el capítulo 26, que se llama Morfología fluvial, entre la página 477 y 501. Con eso tenemos cubierto justamente la temática de la unidad número 6. Pero estos serían los tres principales. Estos serían los tres. Todo está en PDF, así que lo tienen ahí justamente puntualizado. Bueno, la pregunta que va a surgir ahora, seguramente. Yo recién dije que los ríos para formar meandro tienen que cumplir con un requisito. ¿Y qué pasa con los ríos que no tienen ese requisito? ¿Qué hacen? Bueno, hay otros mecanismos. No dijimos que había 3 mecanismos. Bueno, ese es uno. El de los meandros es uno. Esa es una síntesis de los temas. Ya esto lo vamos a usar para la semana que viene. La otra gran, digamos, el otro gran mecanismo para solucionar el problema es el de las terrazas fluviales. El de las terrazas fluviales. Bueno, y el otro es el de las capturas fluviales, que eso ya lo veríamos en la clase que viene porque no vamos a hacer tiempo de ver todo hoy. Bueno, el tema de las terrazas fluviales. ¿Qué es una terraza fluvial? Vamos primero a definir. Bueno, una terraza fluvial es una alternancia, fíjense en la forma que tiene, escalonada, es una alternancia de rellanos separada por taludes. Rellano, talud, rellano, talud. Muy bien explicado en Bierce esto, ¿eh? Ahí eso es uno de los autores que le di, está muy bien explicado. Es una alternancia de rellano separado por talude o por barranca. Si quieren utilizar la palabra barranca, que se puede usar también. O sea, es un lecho que está escalonado, el río corre por acá abajo. O sea que, en otras palabras, estos escalones representan periodos anteriores de la corriente fluviales, antiguos cauces del río que fueron seccionados por el propio río, diseccionados y erosionados. Por eso que se ven así en forma escalonada. O sea, originalmente el río corría por acá arriba y el curso del río, el lecho de inundación, estaba acá arriba. Hasta que el río alguna vez cortó eso, erosionó y generó un primer escalón y el río empezó a correr por el segundo escalón. Hasta que el río cortó, diseccionó ese segundo escalón, ensanchó un poquito el valle y generó allí un tercer escalón y un tercer rellano. Y ahora el río corre por ahí. Bueno, ¿cómo se genera ese escalonamiento? Bueno, ese escalonamiento se genera por un trabajo diferencial de la corriente fluvial. Y eso tiene que ver por varias, pueden ser varias las causas, pero hay un factor, más que un factor, una teoría que es la más utilizada por los autores, que es la teoría climática. Todos los ríos han estado afectados por las fluctuaciones en el clima que ha tenido lugar, principalmente por la fluctuación última climática que hemos tenido desde los periodos glaciares a los periodos interglaciares. Resulta que en los últimos tiempos, en los últimos miles de años, el clima fue fluctuando de húmedo a seco, de seco a húmedo, de húmedo a seco. Cuando el río, o cuando mejor dicho, el estadio suele ser húmedo, ya lo hemos definido hace 2 clases atrás, el estadio se torna más o menos biostásico, porque con humedad las vertientes se cubren de vegetación. Ante esta situación, el río pierde capacidad de erosión lateral y a cambio se justamente erosiona y disecta en forma vertical, ahonda en su lecho y se canaliza a una cierta profundidad. Cuando en cambio la corriente fluvial, cuando el clima en cambio fluctúa a seco, se torna un poco más seco, menos lluvioso, las vertientes empiezan a descubrirse, no hay tanta agua disponible, se pierde parte de la biota, la vegetación se ralea, la corriente fluvial queda más desnuda, por lo tanto esa corriente fluvial en primera instancia pierde caudal porque hay menos lluvia, por lo tanto va a estar dotado de menos caudal que antes. Y al mismo tiempo las vertientes le van a entregar más material porque van a quedar más desnudas o menos cubiertas, depende de cuánto más seco sea el clima, y por lo tanto un río con menos caudal y con más carga va a empezar a tener un proceso de erosión lateral. Se va a empezar a ramificar,
va a empezar a erosionar lateralmente y va a empezar a ensanchar. En ese ensanchamiento, cuando sobrevenga otra vez un clima húmedo, el río va a estar dotado otra vez de más caudal, las vertientes se van a empezar a cubrir otra vez, vamos a pasar otra vez de un estadio más o menos resistásico a un estadio más de tipo biostásico, y el río entonces, en ese ancho que generó en el periodo anterior, va a disectar verticalmente otra vez. Cuando sobrevenga un clima húmedo, el río gana en erosión lateral y empieza entonces un trabajo hacia un lado y hacia otro. Y en esa alternancia de trabajo vertical y trabajo lateral, el río va generando este escalonamiento que estamos viendo aquí. La otra cuestión que puede explicarla, lo que pasa es que el tema de la fluctuación climática afectó a la mayoría de los ríos, a todos los ríos. En última instancia, casi todos los ríos tienen terrazas. En algunos se nota y en otros no. Pero hay otros ríos que pueden tener terrazas por otros motivos. Hay otras teorías también que pueden explicar la formación de las terrazas, como por ejemplo en la teoría eustática. El nivel del mar, que también ha ido fluctuando en el tiempo. No ha sido siempre el 0 metros sobre el nivel del mar, no siempre ha sido el que conocemos hoy. En los periodos de glaciaciones, el nivel del mar estuvo mucho más bajo, y por lo tanto más bajo estuvo el nivel de base también. Entonces el río, ¿qué hace? Tiene más capacidad de disección vertical, porque el nivel de base está más abajo. En cambio, con un nivel del mar más alto, el río pierde capacidad de erosión vertical, porque tiene el nivel más arriba y más cerca de su propio nivel, y entonces el río empieza a erosionar para los costados. Eso ocurre con algunos estuarios, con algunas terrazas que se generan a la salida del río. Entonces, los estuarios presentan terrazas que se explican principalmente por la teoría eustática, por la fluctuación en el nivel del mar. Pero siempre tiene que haber un cambio, una fluctuación para que el río pueda trabajar de manera diferencial, lateralmente en algunos momentos y verticalmente en otros momentos. O bien porque fluctuó el clima, o bien porque fluctuó el nivel del mar. O bien porque también algunas regiones, algunos sectores, está sujeta a los movimientos isostáticos, los movimientos de equilibrio, movimientos epirogénicos, que se van dando justamente con la parte superficial. Estamos arriba de una balanza nosotros, Entonces la corteza, según las circunstancias, se mueve para arriba, se mueve para abajo. Cuando se mueve para arriba, isostáticamente hay un movimiento positivo y el río, se le está levantando el piso al río. ¿Qué hace el río? Disecciona verticalmente, se introduce como si fuera un cuchillo el río. Lo que está haciendo el río Colorado con la meseta que se le levantó, se le encajó ahí adentro y tenemos una barranca espectacular que nos deja ver todos los pisos sedimentarios habidos y por haber. Bueno, entonces, eso cuando se levanta. Y cuando el piso se baja, cuando el movimiento compensatorio isostático es descendente, la corriente fluvial entonces empieza a bailotear para los costados y ensancha. Entonces, algunas terrazas se pueden explicar por la teoría epirogénica, por la teoría de los movimientos compensatorios también. Bueno, hay otras teorías ya también dejadas de lado, las teorías catastróficas que tienen que ver con la formación de las cordilleras y todas esas cosas. Bueno, la teoría más en boga es la teoría climática, así se llama, teoría climática. Bueno, y fíjense ustedes que hay dos tipos de terrazas. Está la terraza escalonada, en donde el río disecciona prácticamente el material del lugar por donde va escurriendo, y también tenemos las terrazas encajadas. Este también está encajado, pero bueno, está encajado en el propio material de la vertiente por donde el río está escurriendo. En cambio aquí, el material de la vertiente por donde el río escurre es este que está acá abajo. Pero arriba, ¿qué hizo el río en los sucesivos momentos? Dejó una pila, un colchón de sedimentos aluviales, de sedimentos erosionados y arrastrados por la corriente fluvial. Y los dejó ahí depositados. Cuando sobrevino el otro periodo, el río disectó sobre sus propios sedimentos
no sobre el material propio del lugar, por donde escurre la corriente fluvial. ¿Por qué hay una terraza que es escalonada y una terraza que es encajada? ¿Cuándo se da una y cuándo se da la otra? Las dos se explican por la misma teoría, que es la teoría climática, fluctuación de clima más húmedo a clima más seco. El problema está en ver cuán húmedo es el clima cuando el clima se torna húmedo y cuán seco es el clima cuando se torna seco. Y qué duración tiene en el tiempo el periodo húmedo y qué duración tiene el periodo seco. Si yo en esa fluctuación tengo un periodo muy prolongado y de mucha sequía, una resistencia fenomenal, con una sequía casi total, evidentemente, ¿qué hace el río? Ante un periodo tan prolongado de sequía, con vertientes que se van a descubrir y que le van a entregar mucho sedimento, y con tan poco caudal que seguramente va a tener el río, bajo esas circunstancias, el río deja un colchón de sedimentos que evidentemente no puede llevar. Cuando sobreviene el periodo húmedo, lo que hace el río es cortar en todos esos sedimentos que dejó en el periodo prolongado, largo y muy seco que se generó en el periodo anterior. Si en cambio en la fluctuación humedad-sequía primó más el periodo húmedo que el periodo seco, el periodo húmedo ha sido de una humedad sobreabundante, todo cubierto de selva, de pluvisilva, precipitaciones que se dan durante todo el año con montos pluviométricos anuales de 3.000 y pico de milímetros, una biostasia exagerada, extraordinaria. Entonces, los periodos después siguientes, vamos a suponer que son más cortos en el tiempo y no es una resistencia tan extrema, entonces no va a haber tiempo para justamente un aporte sedimentario tan grande como el que vemos acá. Entonces se suelen dar bajo esas condiciones las terrazas escalonadas. Van a tener una cobertura sedimentaria, un enmascaramiento sedimentario, pero de muy poco espesor, no es este espesor enorme. Cuando yo tengo este espesor enorme y el encajamiento ocurrió en los propios sedimentos dejados por el río, es porque en la alternancia biostasia-resistasia, los periodos de resistasia han sido más importantes que los biostásicos. Y cuando la terraza es escalonada, es porque en esa alternancia los periodos de biostasia han sido más importantes que los de resistasia. Ya sea porque han durado más tiempo o ya sea porque la biostasia ha sido muy extrema en relación a la resistancia que se ha dado antes y que se dio después. Por eso que tenemos dos tipos de terraza. Bueno, ya estamos por terminar. Esperen que... Bueno, acá está el periodo, fíjense, ahí tenemos entonces una sedimentación, un río medio trenzado, fíjense cómo se trenza. Tengo ahí un depósito aluvial muy importante, y ahí sobreviene un periodo no mostró el periodo de incisión vertical, pero después sí, cuando sobreviene otra vez el periodo de sequía, con un mecanismo de meandro, como estamos viendo aquí, el río ensanchó y erosionó sus propios sedimentos. ¿Ven cómo está acá? Y acá ya estamos viendo la terraza más formada. El río ahora corre por acá. Bueno, todo ese escalonamiento es valle de inundación del río. Si el río tiene un crecimiento de no mucha monta, y el agua va a quedar en el primer escalón nomás, no va a pasar del primer escalón. Si la inundación ya es más extraordinaria, pasará el primer escalón e inundará el segundo. Y si ya es muy exagerada, alcanzará también el tercer escalón. Si no, se quedará en el primero nada más. Bueno, este es un piso de una terraza. Acá también, ahí estamos viendo una barranca, ahí estamos viendo el desnivel o la vertiente de un segundo nivel, acá estamos viendo el río en el primer nivel, y ahí estamos viendo otra barranca, y otra vez el rellano acá arriba, ocupando el nivel más viejo del río. Rellano, talud, rellano, talud. Acá estamos viendo un solo talud, con un rellano acá arriba y un rellano acá abajo. Otra cosa ahí no se ve. Bueno, otra vez los tipos de terraza, y ahí tenemos, que lo saqué de Muñoz Jiménez, los perfiles, porque esto está hecho en 3 dimensiones, eso se llama bloque diagrama, cuando se dibuja así en 3 dimensiones, se llama bloque diagrama, solo que están cruzados, o sea que la terraza encajada corresponde a este perfil que se ve aquí,
¿eh? Y este que está acá, la terraza escalonada, corresponde a este perfil que se ve aquí como perfil B. Este corresponde a este y este corresponde a este otro que está acá. ¿Qué pasó ahí? Bueno, y esto ya lo vamos a ver la clase que viene, sería el otro mecanismo. Entonces, lo que vimos hoy, vamos a ir acá y ya con esto terminamos, hemos visto los distintos tipos de corrientes fluviales. Hemos diferenciado el río del torrente, entre una corriente fluvial que es permanente y otra que es ocasional. Y de paso, cañazo, vimos también el tema de los wadis y de las arroyadas, que no dejan de ser también escorrentías superficiales. Vimos el concepto de potencia de una corriente fluvial, el concepto de competencia, el concepto de capacidad de carga de una corriente fluvial. Hemos visto los procesos que desarrolla una corriente fluvial acorde a cómo es su potencia. Hemos visto cómo transporta la carga fluvial una corriente fluvial, los distintos modismos de transporte. Hemos visto el perfil longitudinal con sus partes y hemos visto el perfil transversal de una corriente fluvial también con sus partes. Hemos visto los mecanismos con el cual el río ensancha su lecho de inundación. Principalmente hemos visto los meandros, hemos visto cómo es el mecanismo de evolución de un meandro y hemos visto las condiciones necesarias que un río tiene que tener para generar los meandros. Y de paso, como sobró tiempo, también hemos visto el tema de las terrazas fluviales como un segundo mecanismo para la generación en forma escalonada de un valle de inundación. Nos queda por ver la clase que viene el tercer mecanismo y además de eso ver los diseños de avenamiento. Eso es el tema para entonces la clase próxima. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna duda? ¿No? De mi Bueno, parte, nada. bueno, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana y ya ahí vamos a ver, ya vamos a ir finiquitando esta parte que nos está quedando. La bibliografía que yo les estuve mostrando recién ya es para toda la unidad, ¿no? Encierra todos los temas de esta unidad. Así que la semana que viene veremos la segunda parte de este tema. Así que bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Buen fin de para todos y nos vemos la Nos semana que vemos, viene. profe. Bueno, nos vemos, hasta luego.